Buenos días, jóvenes. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estás viendo este video. Vamos a comenzar con la séptima sesión de clases en línea con el siguiente tema. En la clase anterior estuvimos hablando de los modelos, qué son, para qué sirven, qué características tienen. Y de ahí empezamos con la historia de los modelos de la materia, que varios personajes se preguntaban de qué estaban formadas todas las cosas que existen en el planeta y conocimos cada uno de esos distintos modelos. Y el último en el que nos quedamos fue en el de Aristóteles, que él decía que había 5 elementos y que todo estaba formado de ellos. Y te había dicho que esas ideas de Aristóteles se quedaron durante más de 2000 años. La gente siguió creyendo eso. Olvídate de la antigua Grecia, ya estábamos en la Edad Media y la gente seguía creyendo que solo existían esos 5 elementos que formaban todo. Y así fue hasta que otro personaje llamado John Dalton llegó y propuso su propio modelo. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió a retomar la idea del átomo, aquel que Demócrito decía, de que las cosas estaban hechas de esas pequeñas partículas. Él retoma esa idea y genera su propio modelo, pero basado ahora sí un poquito en ciertos experimentos y pruebas que él había hecho. Y en su modelo ya tenía un poquito más de características. Primero que nada, establecía que la materia estaba formada por partículas diminutas llamadas átomos. ¿Sí? Te pongo ahí unos ejemplos. Y que esos átomos no se pueden dividir, igual que lo que Demócrito decía. Un poquito la diferencia aquí es que él decía que estos átomos eran esferas, eran pequeñas esferas indestructibles. Y aquí puse varios ejemplos de átomos de distintos elementos, así es como él más o menos los ponía. Decía que entre distintos elementos los átomos eran diferentes. El oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno, carbono, todos son de diferentes tamaños con diferentes características. Sin embargo, todos los de oxígeno iban a ser exactamente iguales entre ellos. Todos los de hidrógeno iban a ser exactamente iguales entre ellos. Otra de las cosas que él decía es que esos átomos pueden combinarse. Y al combinarse van a formar algo que se llaman moléculas. Moléculas, perdón. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos elementos diferentes que se combinan y forman algo nuevo. Estas moléculas son estos compuestos y forman cosas muy diferentes. Por ejemplo, el agua. El agua está hecha de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y al combinarse estos dos adquieren nuevas características y nuevas propiedades. El oxígeno y el hidrógeno son gases, pero al combinarse se vuelven un líquido y sus propiedades van a cambiar. Ya que teníamos otra vez la idea de que todo estaba hecho de partículas y de átomos, surgieron más personajes que estaban haciendo sus investigaciones. Tenemos por ejemplo aquí a Daniel Bernoulli, James C. Maxwell, Rudolf Clausius y Ludwig Boltzmann. Estos personajes estaban haciendo sus investigaciones y poco a poco, entre todo lo que ellos podían descubrir, se fue formando lo que ahora conocemos como el modelo cinético de partículas. Y es el que utilizamos en la actualidad, el que nos va a explicar cómo es que funciona la materia, qué características tiene y cómo se comporta. Todos estos personajes empezaron a estudiar los gases, porque era algo muy sencillo de estudiar. Llegaron a la conclusión de que sí, había partículas, y que esas partículas se movían, y poco a poco se fue formando esto que te digo que se llama el modelo cinético de partículas. Y establece lo siguiente. Esto es importante porque es el que utilizamos en la actualidad. Todos los que vimos de Demócrito, de Empédocles, de Tales de Mileto, de Aristóteles, incluso el de John Dalton, todos ahora ya son obsoletos, ¿sí? Sirvieron para poco a poco ir avanzando, sin embargo ahorita ya no sirven, ya no pueden explicar todo lo que el modelo cinético de partículas explica.
Es una característica de los modelos que siempre pueden ir cambiando, mejorando o reemplazándose y reinventándose completamente. El modelo cinético de partículas nos dice que toda la materia está formada por átomos y que al combinarse forman moléculas. ¿Sí? Estos elementos, estos compuestos químicos nuevos. Que los átomos y las moléculas siempre están en movimiento. Aquí es algo muy importante. Por ejemplo, nosotros vemos un sólido, ¿sí? Puede ser un lápiz con el que escribes, puede ser la computadora o el celular en el que estás ahorita viendo esto. Y tú ves el sólido y ahí está, no se mueve. Sin embargo, todos sus átomos, todas las partículas que forman a ese objeto, ahorita se están moviendo. Nosotros no lo notamos porque es tan pequeño que es imperceptible para nosotros. Sin embargo, siempre se mueve. El siguiente punto es que la distancia entre esas moléculas o las partículas que forman las cosas es muy grande en comparación con el tamaño que tienen. Quiere decir que todo, repito, está hecho de estas partículas. Y entre partícula y partícula hay mucho espacio vacío, espacio donde no hay nada. Demócrito tenía razón. Entonces, nosotros incluso que estamos hechos de estas moléculas o estos átomos, en realidad estamos hechos en nuestra mayoría de espacio vacío. No hay nada entre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no lo notamos? Repito, porque ese espacio para nuestra percepción es muy pequeño. Y aparte, al esos átomos y moléculas moverse, al siempre estar en movimiento, ayuda a que no podemos nosotros notar ese espacio vacío. Sin embargo, nosotros somos en mayoría espacio vacío. Otro, las moléculas interactúan entre sí con fuerzas de distinta intensidad. Esos movimientos que tienen las partículas son aleatorios y hay veces que unos chocan con otro, pasándose así energía. ¿Okay? Siempre están chocando entre ellos y transmitiendo la energía que tienen. Y por último, uno que es importante que pongas atención porque se va a relacionar con temas que vamos a ir viendo después. Dice, la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a su temperatura. Ok, aquí me encontré yo un sitio donde podemos ver una simulación de esto. Nos dice que la energía cinética de las partículas es proporcional a su temperatura. Acuérdate, todos estamos hechos de partículas, ¿sí? Y esas partículas se mueven. Por lo tanto, tienen energía cinética. Eso ya lo vimos. Al moverse tienen energía cinética. Entonces, ahí va. Aquí en esta pantalla tenemos, voy a poner unas 100 partículas que aquí están, ¿sí? Y aquí, en esta parte, puedo yo poner la temperatura. Se está dando en kelvins. 50 Kelvin son como menos 260 tal vez, menos 250 grados centígrados. Entonces, podemos ver a las partículas. Así como nos dice el modelo, hay mucho espacio entre ellas, ¿sí? Mucho espacio vacío. Siempre se están moviendo y están chocando entre ellas. ¿Ok? El último punto nos dice, si yo aumento la temperatura, o bueno, la energía cinética que van a tener estas partículas va a ser igual a su temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, y lo voy a hacer aquí, voy a empezar a aumentarlo, estamos en 50 Kelvin, vamos a aumentarlo y nos vamos a ir hasta 300. Observa ahora esas partículas. Se están moviendo más rápido. Quiere decir que tienen mayor energía cinética. ¿Sí? Entonces, al tener mayor energía cinética, aumenta su temperatura. Y aquí puede llegar hasta 500. Y se mueven más rápido. Entonces, al moverse más rápido, al tener más energía, su temperatura va a aumentar. Eso es para todos los objetos. ¿Sí? Un objeto que tiene mucha energía cinética quiere decir que tiene una alta temperatura. Otra vez, si yo la disminuyo, menos energía cinética quiere decir menos temperatura. ¿Ok? Y por último, la actividad número 7, algo bien sencillo. Vas a investigar y escribir en tu cuaderno el concepto de átomo y molécula. Hemos estado hablando desde la clase anterior del átomo
Ahora entra la molécula. Entonces, escríbeme el concepto de estos dos y agrégale un dibujo a cada uno. Un pequeño dibujo, pero que esté coloreado. Ok, y esa va a ser la actividad número 7, bien sencilla. Y como siempre, ya sabes, te dejo el correo electrónico. Me puedes mandar por ahí cualquier duda, cualquier comentario, si algo no entendiste, cualquier cosa, me lo puedes mandar ahí y yo voy a tratar de solucionar esa duda. Por lo pronto es todo, me despido y nos vemos en el próximo video.